Una vez más están llamando ustedes la atención sobre la crítica situación que se está viviendo, comenzando por la situación de las unidades de cuidados intensivos. Efectivamente, lamentablemente ya al día de hoy solamente queda una cama UCI con ventilador en Lima Metropolitana y el Callao, y el servicio está copado al 99.9%. Prácticamente no quedan camas UCI, y entonces esta es una situación que genera que desde los últimos 15 días se han incrementado las listas de espera en muchos establecimientos médicos, ¿no? Entonces sigue estando pendiente, y insistimos a través de este medio de que el Ministerio de Salud y específicamente su salud dispongan de que se empiece a reportar en todos los establecimientos de salud, en los registros oficiales, cuál es el número de pacientes en lista de espera. Porque, por ejemplo, ayer se reportó que en el Honorio Delgado de Arequipa existían 12 pacientes en lista de espera. La semana pasada en el Mongrut habían 37 pacientes en lista de espera. Entonces, este es un tema que tiene que ser parte de un indicador para conocer la realidad del impacto de la segunda ola. No solamente tenemos que saber cuántas camas UCI hay o están copadas, porque esa es la información de la oferta del servicio, sino también necesitamos la información de la demanda del servicio, que hoy en día es las personas que están internadas en el servicio y las personas que están en lista de espera. Y eso es algo que también debe sincerarse a nivel nacional. Y justamente a eso iba. Y la situación a nivel nacional, ¿cuál es el reporte que ustedes tienen a través de la Defensoría? Bueno, a nivel nacional también hay una carencia ya muy grande, ¿no? Hay varias regiones que, por ejemplo, hay 11 regiones donde ya no queda ninguna cama disponible para los asegurados de e-salud. Y en 18 regiones del interior no hay ninguna cama disponible de las clínicas privadas. Y en 8 regiones tampoco queda el servicio a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, las camas disponibles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, solamente quedan 7 a nivel nacional en Arequipa, en Lima y en el Callao. Hay también regiones donde ya no hay ninguna cama. El día de ayer, por ejemplo, Tumbes, Huancavelica, Tacna, Ucayali, ¿no? Hoy día Lambayeque se ha reportado que ya no hay ninguna cama UCI de ninguno de los proveedores, porque ahí hay 5 grandes proveedores de camas UCI, ¿no? Está el MINSA, el Salud, los gobiernos regionales, las clínicas privadas y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, bueno, es la situación que nosotros hemos reportado. Ya no hay nada, ¿no? Nosotros hemos reportado esta situación también en Huánuco, pero se agrega, tenemos un problema, estamos claros, estamos en una nueva crisis, en una subida de los casos que da miedo, y no tenemos las suficientes camas de unidades de cuidados intensivos que necesitamos, pero tampoco tenemos el personal, que es el otro problema. Es decir, que así tuviéramos más camas UCI, no tenemos personal, o sea, médicos, enfermeras y especialistas en trabajar en esto que se llama la medicina intensiva. Sí, y quiero llamar la atención también, especialmente de la población de Lima y Callao, de que estamos con un número muy bajo de camas de hospitalización, porque las camas UCI son para los pacientes más graves, pero para los menos graves están las camas de hospitalización. Y este servicio también es muy importante para salvar vidas. Entonces, en la capital ha habido una disminución bien grande de camas de hospitalización. Hoy solo quedan 980 camas de hospitalización, pero esta es una cifra pequeña, teniendo en cuenta que viven más de 9 millones de personas en la capital, y estas 980 camas de hospitalización se podrían agotar muy pronto, porque en los últimos 30 días en todo el país hemos tenido, digamos, una ocupación de 5.000 camas prácticamente en un mes, ¿no? Entonces, en Lima, la disminución es la de todo el país,
la disminución más significativa en la disponibilidad, ¿no? Porque solo quedan 980 camas de hospitalización es en la capital, en Lima Metropolitana del Callao. Hay un problema también crítico con el oxígeno. Sobre el oxígeno, sí hay que alertar a la población que en este momento se ha generado digamos, hay todo un mercado informal, un mercado ilegal del oxígeno, y hay que tener mucho cuidado porque prácticamente, por un lado, están vendiéndose balones que no cuentan con las garantías de seguridad y tampoco oxígeno que, digamos, que haya sido materia de fiscalización. Por eso es importante que en este momento la Policía Nacional, el Ministerio Público y la DIGEMIT realicen acciones de investigación y de fiscalización para combatir mafias y también personas inescrupulosas que están comercializando de manera ilegal, ¿no? E informal con el dolor de las personas y la desesperación y la desinformación también de las personas, porque hay que tener en cuenta que en este momento hay hospitales y hay centros de salud que sí tienen oxígeno, entonces se tiene que hacer una distinción entre el oxígeno que tiene que haber en los hospitales y que tiene que ser entregado a los pacientes, inclusive si es que van a ser atendidos desde sus casas, el establecimiento de salud debería proveerle el oxígeno. Pero lo que está pasando, Alicia, por ejemplo, en Huánuco, en Huánuco está ocurriendo exactamente al revés. Es decir, claro, hay familias que tienen a parientes internados y el oxígeno lo tienen que llevar ellos porque resulta que los hospitales no tienen oxígeno. Hay algunos hospitales que en este momento podrían estar en una carencia de oxígeno, pero hay otros que sí lo tienen. Entonces hay que, en primer lugar, es importante que la población verifique si su establecimiento médico más cercano tiene o no tiene el oxígeno. Si tiene, está obligado el establecimiento de salud a brindarle el oxígeno. Es más, hay hospitales que tienen ya plantas de oxígeno y que deberían de garantizar inclusive la entrega para los pacientes que no pueden estar hospitalizados pero que necesitan un oxígeno en su casa. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo le informo a usted y a la población que de acuerdo al reporte que ha publicado la Superintendencia Nacional de Salud sobre la disponibilidad diaria de oxígeno en los hospitales y centros de salud, se nos ha informado a la Defensoría del Pueblo que en los hospitales hay oxígeno y que se está en el promedio, digamos, general, hay una disponibilidad de oxígeno en varios hospitales. Entonces, por un lado, sí hay que alertar de que los usuarios tienen que, en primer lugar, exigir que su puesto de salud o su centro médico más cercano les entregue el oxígeno que haya disponible. Y si ya no hubiera ahí, obviamente les pedimos también a la población reportar a su salud o reportar a la Defensoría del Pueblo donde ya no hay oxígeno, ¿no? Para que se pueda, sobre todo su salud, pueda verificar, ¿no? Porque la Superintendencia Nacional de Salud en este momento es clave que pueda verificar que realmente no hay oxígeno para que la población sea justificable que la población tenga que comprar de un privado, ¿no? Si el Estado tiene, si el servicio público tiene el oxígeno, está obligado a brindarlo, inclusive si el paciente lo necesitara para su casa. Para su casa, si entonces, el paciente no esté hospitalizado. Ahora, Alicia, por supuesto. Pero lo que está ocurriendo, y usted mismo ha llamado la atención sobre esto, es que, por ejemplo, en el caso de Lima hay camas de hospitalización disponibles, pero hay muchísima gente que está atendiendo a sus pacientes en su casa y es porque desconfían del sistema. Ya cuando la situación se pone desesperada, llevan al paciente enfermo cuando ya está crítico y lo que requiere es una unidad de cuidados intensivos. Pero, ¿cómo se puede revertir esa situación? Porque lo que debería estar ocurriendo es que un paciente apenas empieza a tener dificultad respiratoria, digamos que, y de eso deberían encargarse los médicos del primer nivel de atención, debería ser trasladado a un centro de hospitalización para recibir el oxígeno adecuado, incluso el oxígeno de alto flujo, pero eso significa más oxígeno todavía. Sí, mire, en principio, por ejemplo, ahora en la Defensoría vamos a empezar a publicar también la información más detallada de dónde están las camas de hospitalización para que la población exija que si hay una cama de hospitalización ser atendido.
Y también, desde luego, la población tiene que exigir que el oxígeno que está disponible en el servicio público les sea entregado. Eso es... Y pedimos pedimos a Digemid, ¿no? Y insistimos, Digemid, la policía y el Ministerio Público tienen que en este momento combatir el comercio ilegal o inescrupuloso, y la especulación, ¿no? del oxígeno, la especulación. Y por otro lado, exigimos que su salud pueda intervenir, y además le pedimos a la población que pueda denunciar a su salud cuando, en qué establecimiento se le está negando el oxígeno, para que se pueda verificar si realmente no hay oxígeno o hay una mala, digamos, también hay una mala práctica de estar negando oxígeno teniendo en el hospital provisión.